Así que el tema de hoy es nueva identidad, nueva conducta. Hemos estado viendo varias conductas, pero fue hacia rasgos, rápidamente. Ahora el apóstol Pablo nos va a enumerar esas conductas. Y le invito a que vaya a su Biblia, a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, de los versos del 25 al 30. Y en reverencia a la palabra, le pido que se ponga de pie. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, de los versos del 25 al 30. Y yo estaré usando la nueva versión de las Américas. Yo sé que algunos tienen la Reina Valera, otros tienen la nueva traducción, lenguaje actual. Pero es la palabra del Señor. Y la leemos con el permiso del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. 30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque nos das el privilegio de poder abrir tu palabra, porque nos das el privilegio de leerla, de reflexionar en ella, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, porque a través de tu Espíritu Santo tú has iluminado mi mente para poder discernir lo que ya ha sido revelado, Señor. Ayúdame, por favor, Espíritu Santo. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, y creo y confío en ti, que tú hablarás a través de mí, que solamente tú tienes el poder para convencer a corazones. Solamente tú eres el que se lleva toda la gloria en todo momento. Y es por eso que te suplico que me ayudes a menguar, a que mengue el pastor Mauricio para que crezcas tú. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Y la pregunta en esta mañana es: ¿de qué cosas tenemos que despojarnos y de qué debemos vestirnos? Mire, mi amado hermano, cuando una persona se viste, quiere estar seguro o quiere estar segura de ponerse o vestirse la ropa adecuada para dicho evento que va a asistir. Por ejemplo, hoy usted se levantó muy temprano, ¿verdad? Oró, algunos se bañaron, otros no, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Pero se levantó muy de madrugada, abrió el closet donde hay una infinidad de colores, ¿verdad? Y usted dice: bueno, voy a la casa del Señor, así que me voy a poner esta vestimenta, ¿verdad? Y escoge lo más bonito, lo más adecuado para venir a la casa del Señor. Y viene. Porque si usted viene a la iglesia, va a venir con la ropa adecuada, ¿verdad? No vamos a venir a la iglesia con trajes de playa, ¿verdad? Con short, con sandalias. No. Todo evento merece la ropa adecuada que vamos a vestir. O si usted va a ir a la playa, no se va a ir con traje, ¿verdad? Imagínese usted en la playa con traje.
con corbata y zapatos de vestir en la playa. Lo mismo sucede en nuestra nueva identidad con Cristo. Hay cosas que debemos ponernos y cosas que no debemos ponernos. Conductas que debemos vestir y conductas que ya no debe vestir la nueva vestimenta del creyente. Por ejemplo, antes el viejo hombre estaba acostumbrado a mentir, a hablar malas palabras, a ser grosero. Y eso lo voy a ir detallando más adelante. Pero para que vayamos dándonos una idea de qué voy a hablar. De eso estaba vestido el viejo hombre, ¿verdad? De falsedades, de mentiras, de hipocresía, de odio, de rencor, de amargura. Pero ahora el nuevo hombre en Cristo está vestido de amor y de verdad, de mansedumbre. ¿Por qué? Porque Cristo es verdad. Entonces, si usted y yo estamos vestidos de Cristo, debemos de caminar en la luz de Cristo, que es la verdad. Porque ¿quién es el padre de la mentira? El diablo es el padre de la mentira. Y cuando usted y yo comenzamos a adoptar esas costumbres que hemos dejado, nos estamos volviendo a poner la vestimenta del enemigo. Porque estamos haciendo las cosas que él hace. Y esto me lleva a mi primer punto. Número 1, usted y yo debemos desechar la mentira. El verso 25 dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Una mentira es una declaración contraria a dicho hecho, con la intención de engañar. Cuando usted miente es porque quiere engañar a esa persona. Por ejemplo, si yo digo que son las 12 del mediodía y descubro que mi reloj está descompuesto, no estoy mintiendo, ¿verdad? Porque la persona llega y me dice: pastor, ¿qué horas son? Y yo digo: pues son las 10:10. Y son las 9:10. Pero no me doy cuenta que mi reloj está descompuesto. Entonces no estoy mintiendo. Pero si le digo a mi hermano y le miento en cuanto a la hora para beneficiarme yo de algo que él va a hacer, ahí sí. Esa es una mentira. Porque usted se está adueñando de algo que no le corresponde, o porque usted está mintiendo para su beneficio, para que esa persona sea perjudicada. El enemigo siempre ha querido meternos en la cabeza que Dios es mentiroso. Satanás es mentiroso, Juan 8:44. Y está haciendo todo lo posible y quiere hacer todo lo posible para que usted y yo creamos que Dios es mentiroso. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 3, verso 1, que dice: con que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol en el huerto. O con que Dios ha dicho que no comerás de ese árbol que está ahí. El enemigo es astuto y disfraza la mentira con algo seductivo. Y disfrazó sus palabras a Eva. Y le dice: con que Dios te dijo que no. Esa es mentira. Lo que pasa es que Él no quiere que ustedes sean como Él. Pero tú puedes comer. Mira qué rico está ese fruto. Imagínalo en tus labios, en tu boca. Es que así es la mentira de seductora. Cuando usted y yo decimos la verdad,
el Espíritu de Dios está actuando en nosotros. Pero cuando decimos una mentira, Satanás está obrando en nosotros. Una mentira, como lo dije al principio, hace lo siguiente: disfraza y oculta la verdad. Mire, a la persona a la cual se le está mintiendo, esa persona no conoce la verdad. Por lo tanto, esa persona está viviendo sobre una mentira. ¿Por qué? Porque la persona que le está mintiendo la disfrazó y le está mintiendo. Y muchas veces esas mentiras hacen mucho daño en la persona, en la familia, en los hijos, en el trabajo. Por ejemplo, una mentira sobre un negocio puede costar mucho dinero y puede ocasionar graves pérdidas. Yo he conocido, hermanos, a personas que están en bancarrota y para salir de la bancarrota buscan a otra persona y dicen: mire, asóciate conmigo. Mira, vamos a ganar tanto, tanto, tanto si tú aportas tanto. Y la persona pues dice: ay, vamos a tener toda esa ganancia. Sí, toda esa ganancia. ¿Y cuánto hay que aportar? Tanto. Y esa persona no se da cuenta que aquel está en bancarrota y quiere ese dinero para tapar hoyos, ¿verdad? Porque muchas veces así es. La persona que está tan endeudada abre un hoyo aquí, tapa este, destapa este y está hoyo tras hoyo y nunca termina de taparlos. Entonces la mentira causa mucho daño. Pero también la mentira sobre la salvación del evangelio puede costarle a la persona la esperanza de la vida eterna. Porque hoy en día, como dije al principio, hay tanto falso maestro, tanto falso pastor que está disfrazando el evangelio, que dice: no importa, usted viva así, de todos modos al final Dios va a tener misericordia de usted. ¿Qué? No, esa es mentira del diablo. Usted y yo como creyentes debemos de caminar de acuerdo a la palabra y debemos de estar en contra del pecado y no vivir en pecado. Pero hoy en día, por tal de que las iglesias sean llenas, les endulzan el oído y no predican la palabra. No les dicen a la persona que si está viviendo sin casarse está en adulterio. Les da pena hablar eso. Pero eso le puede costar a esa persona su vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que ningún ningún fornicario heredará el reino de los cielos. Entonces debemos de tener cuidado con la mentira. La mentira engaña a la persona y la confunde. Una persona engaña para seducir a alguien. Y lastimosamente eso se da mucho en este país. Lamentablemente hay hombres que por querer adquirir algo engañan a la persona. Le bajan la luna y las estrellas. Hacen todo por ella, pero en el país dejó a una esposa y dejó a unos hijos. Una persona engaña para ocultar o esconder algo. Hermanos, en una relación no se basa en mentiras, ya que la mentira destruye la confianza, el amor, el respeto y la seguridad. Porque usted va a tener confianza en un mentiroso. No, ¿verdad? Yo no voy a confiar en una persona que es mentirosa. ¿Usted cree que una persona que es mentirosa se va a ganar el respeto? No, ¿verdad? Porque no se merece respeto. Recuerde, la mentira y el engaño produce cosas que al final uno se arrepiente. Y todo eso proviene del viejo hombre.
Pero el nuevo hombre, el nuevo creyente en Cristo, siempre va a hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es verdad. Y eso me lleva a mi siguiente punto. Número 2. Mire, el tema de hoy es muy aplicativo. Deseche la conducta de la ira. Versos 26 y 27 dice: enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad a quién. Airaos, o sea, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira y el enojo es la reacción emocional causada por algo que nos desagrada, por algo que no nos gusta. Hay cosas, hermanos, que a usted y a mí no nos gustan y nos enojamos. Todos los humanos, como Dios, también expresan la ira. Pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre justificada. La del hombre nunca es santa y rara vez justificada. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios es santa, es divina y es por la respuesta del pecado, por la desobediencia del hombre. Vayamos a Deuteronomio capítulo 9, versos 7, 8 y 19 y 18, 20. Deuteronomio capítulo 9, versos 7 y 8 y versos 18 al 20. Y la palabra del Señor dice: Deuteronomio capítulo 9, versos 7 al 8 dice: acuérdense, no olviden cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a este lugar, han sido rebeldes contra el Señor. Hasta en Horeb provocaron a ira al Señor y el Señor se enojó tanto contra ustedes que estuvo a punto de destruirlos. El Señor se enojó con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque desde que salieron de la esclavitud comenzaron a renegar. Desde que salieron de la esclavitud comenzaron a quejarse o a desear lo que allá comían y lo que no tenían ahora. Y Dios siempre fue fiel con ellos. El Señor siempre fue justo con ellos. Cuando tenían frío, les envió la columna de fuego de noche. Cuando tenían calor, les envió la nube de día. Cuando tenían hambre, les envió maná del cielo. Cuando se aburrieron del maná, les mandó codornices. Cuando no tenían nada que beber, Dios les proveyó agua. O sea, Dios siempre ha sido justo y misericordioso con su pueblo. Pero el pueblo siempre se rebela contra Dios. Y Dios se enoja, no con la persona, Dios se enoja con la acción de la persona, con el pecado de la persona. Y luego ahora vayamos al 17, al 20, dice: recuerden que Moisés estaba bajando, ¿verdad?, del monte con las tablas de los 10 mandamientos. Y el Señor le dice: baja, porque ese pueblo que sacaste ya me tienen hasta aquí.
y estoy a punto de destruirlos. Y mire, mi amado, la gente del Antiguo Testamento le tenía miedo, le tenía temor a la ira del Señor. Y lamentablemente hoy, y eso gracias a Cristo, es que usted y yo muchas veces fallamos y no tememos, porque vivimos en el tiempo de la gracia. Y entonces el 17 dice: tomé las 2 tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos delante de ustedes. Entonces dice: me postré delante del Señor como al principio por 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo el pecado que habían cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor. Provocaron así su ira. Porque temí la ira y el furor con que el Señor estaba enojado contra ustedes para destruirlos. Pero el Señor me escuchó también esta vez, otra vez. Y el Señor se enojó tanto con Aarón que quiso destruirlo, y también intercedí por Aarón al mismo tiempo. El Señor también se enojó con Aarón. Y muchas veces usted y yo somos cómplices del pecado. Aarón fue cómplice del pecado. Con hacer un becerro, fue cómplice del pecado. Y Dios estaba enojado con el pueblo y estaba enojado con Aarón. De igual manera, Jesús se enojó también. Mateo 21, 12, 13 dice: Jesús entró al templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. La ira de Dios es santa. Mire, mi amado hermano, muchas veces nosotros nos enojamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con mi hermano, con mi líder. Y muchas veces ese enojo nos lleva a la ira, al pecado. Porque en nuestro enojo salen palabras que van a herir a la esposa o al hijo. En nuestro enojo decimos cosas que después nos arrepentimos. Y yo no me quiero hacer santo delante de usted. Yo también lo he hecho. Y después me arrepiento. Porque en nuestra furia, en nuestro enojo, decimos y hacemos cosas, hermanos, como que si no fuéramos creyentes. Muchas veces herimos a nuestra esposa. Y muchas veces lo más triste es que nos vamos enojados a la cama. Y mayormente si la cama es grande, ¿verdad? Mire, yo tengo una cama que es grande, ¿verdad? Y mi esposa se duerme hasta allá y yo hasta acá. Aquí, de este tamaño es la cama. Ella hasta allá y yo acá. Y le digo: hey, ¿por qué estás hasta allá? Hazte para acá, le digo. Pero muchas veces las parejas se van enojadas a la cama y se acuestan de espalda a espalda. Feliz noche. Y dentro, qué feliz noche. Y mire, y lo más triste, ¿sabe quién está durmiendo en medio de usted?
¿Sabe quién está durmiendo en medio de usted? Ahí dice, y no le den lugar al diablo. O sea, cuando usted duerme enojada con su esposo y su esposo le está dejando un espacio al diablo y ahí está durmiendo con usted. No le abramos ventanas al enemigo. El fuego de la ira, si no se apaga con el perdón, con un perdón amoroso, se va a propagar y va a comenzar a corromper y a destruir la obra de Dios en nuestras vidas. De acuerdo con Jesús, la ira es el primer paso hacia el homicidio. Mateo 5, 21, 26 dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga, mire, insensato a su hermano, será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga, esta versión lo dice así, y cualquiera que diga idiota, será merecedor del infierno de fuego. ¡Wow! Es serio, ¿verdad? Y dice, por tanto, si tú estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Antes de meter la mano en el bolsillo, pensemos, Señor, yo le hice daño a mi esposa. Hoy en la mañana, porque no se apuraba, yo ya estaba en el carro y no se apuraba, me enojé y reventé y le dije cuántas cosas. Y el Señor dice, antes de poner tu ofrenda en el altar, antes de venir a doblar tus rodillas, ve y reconcíliate con tu hermano. Satanás odia a Dios y a su pueblo. Y cuando encuentra a un creyente con chispas de mentira en su corazón, él comienza a soplar, y luego trae leña y arde y causa mucho daño. Causa daño en la persona y causa daño en la iglesia. Hermanos, tanto la mentira como la ira dan lugar al diablo. Un reportaje dijo lo siguiente, que 1 de cada 35 muertes en la ciudad de Chicago es un homicidio, y que la mayoría de homicidios involucran a parientes y amigos. Son los que la ley llama crímenes pasionales, y todo comienza con dos amigos que comienzan a discutir jugando
un partido. Y mientras juegan, uno se enoja y uno de ellos toma un arma, un cuchillo y mata al amigo. Horacio Bonar, ministro escocés y escritor de himnos, tenía razón cuando dijo: la ira es una locura momentánea, ¿verdad? Porque cuando usted está enojado, se vuelve uno loco, ¿verdad? Pierde la cabeza, se nubla la vista y usted comienza y... peor la esposa. No. Una mujer trató de excusar su mal temperamento diciendo: exploto y después me olvido de todo. Sí, respondió un amigo de ella, igual que una escopeta, pero vea el daño que deja atrás de sí. Muchas veces nuestras palabras son como una escopeta. Y no nos damos cuenta del daño que estamos ocasionando. Cualquiera puede enojarse, escribió Aristóteles. Pero él dice: pero enojarse con la persona correcta, en la medida correcta, en el momento correcto, por la causa correcta y el modo correcto, no es fácil. Cuesta, ¿verdad? Pero Proverbios 15:1 nos da algo excepcional y dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta. Cuando el día de mañana en su trabajo el jefe comience a decirle: es que tú no estás haciendo esto y esto y esto y esto y esto. La blanda respuesta. Pero pastor, a mí cómo me cuesta. Es que me cuesta. Usted no sabe cuánto. Mire, usted alguna vez, yo sé que las mujeres muchas han usado la olla de presión, ¿verdad? ¿Conocen la olla de presión o no? ¿Todas cocinan aquí o no cocinan? ¿Verdad? Bueno, la olla de presión, ¿verdad? Tiene una válvula arriba, ¿verdad? Y eso hace que la olla no estalle, ¿verdad? Porque cuando está hirviendo eso comienza a silbar y a sacar humo y humo y humo y humo y humo. Pues imagínese usted como esa olla de presión cuando está enojado. Y usted está sacando humo y humo y humo. Pero esa válvula es una parte crucial en esa olla de presión. Porque cuando usted la va a destapar, ¿qué hace? La va moviendo poquito o la apaga y solita ella va sacando el aire. Y cuando usted la destapa, pero si usted destapa esa olla y no le ha sacado el aire, y muchas veces nosotros así somos como esa olla de presión. Pero entonces, ¿cuál es nuestra válvula de escape? Pues la válvula de escape que usted y yo tenemos, y muchos, algunos les funciona, a otros no. Algunos dicen: mire, cuando esté enojado cuente de 1 a 10. Y usted piensa: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Yo no sé si funciona, yo nunca he probado, ¿verdad? Pero algunos dicen que sí funciona. Pero miren, la mejor válvula de escape es la oración. Es encerrarnos a solas con el Señor y encerrarnos en nuestro cuarto cuando estamos enojados y frustrados de lo que está pasando con la esposa, con los hijos, y decirle al Señor: Señor, tú conoces mi corazón. Yo no puedo esconder nada delante de ti porque tú lo sabes todo. Mira, estoy enojado, estoy frustrado, es que me enoja lo que hacen ellos, me enoja lo que hace mi esposa, estoy enojado, pero Señor, ayúdame. Y mientras usted está hablando, el Espíritu Santo está trabajando. Está trabajando. Y cuando usted siente, sale, ¿verdad?, del cuarto. Yo no sé si le ha pasado, pero usted sale como una persona nueva. Y se olvida de lo que pasó. Siempre tengamos una válvula de escape cuando nos enojemos. Número 3, deseche la conducta de hurtar o robar. Versos 28. Dice: el que roba, no robe más, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. La palabra robar en el griego es klepto y significa engañar o tomar indebidamente de otra persona, ya sea legal o ilegalmente. Mire, el hurtar fue particularmente un pecado en los esclavos en los días del apóstol Pablo. Por lo general, estos no eran bien cuidados y estaban siempre con mucha necesidad. Y la ley no les daba protección. Cuando Pablo escribió a Tito, le instó a amonestar a los esclavos para que no defraudaran a sus amos, sino que fueran fieles con ellos. Pero no solo los esclavos eran adictos al robo, sino también los ciudadanos en general, puesto que el apóstol Pablo escribió sobre lo mismo a la gente de los Efesios, quienes tenían esas malas costumbres. Del mismo modo que Satanás es mentiroso y homicida, también es un ladrón. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? El enemigo convirtió en ladrón a Judas. Juan 12:4-6 dice: y Judas Iscariote, uno de los discípulos, mire, uno de los discípulos, el que iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque él se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que echaba en ella. Ese es el trabajo del enemigo. Cuando tentó a Eva, la hizo una ladrona, ¿verdad? Porque ella tomó del fruto prohibido. Algo que no le correspondía a ella lo tomó y se lo comió, y también convirtió en ladrón a su esposo. Porque compartieron juntos ese fruto que había sido robado, tomado de algo que el Señor le puso un rótulo así. Cuando usted va a la calle y dice: prohibido el paso, precaución, no pase o no tome eso, es propiedad privada.
Adán tomó algo que era propiedad privada. El enemigo la sedujo y la convirtió en una ladrona. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Muchas veces nosotros nos comportamos como Zafira. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan de esa historia de Zafira y Ananías? ¿Se acuerdan que ellos habían decidido ofrendar a la iglesia y prometieron vender un terreno y todos se lo iban a llevar a la iglesia porque lo que habían prometido? Pero en el camino donde vieron que pagaron demasiado, digo, no, mira, digamos que nos dieron tanto y nos quedamos con tanto. Ay, nos va a servir para los chicles ahí, no, poquito. Y cuando llega ella, él y ella, los dos llegaron. Y los dos murieron. Y les dice, ustedes no me han mentido a mí. Ustedes le han mentido al Señor. Cayó muerto. Y al ratito ahí venían con ella también. El hurtar, el robar trae graves consecuencias. Muchas veces somos como esta pareja. Cuando vamos a hacer los taxes, tú pon esto y pon esto y pon esto y mira y pon esto y esto y esto. Aparentemente le estamos mintiendo al preparador, pero los ojos del Señor están ahí. Y yo me imagino la mirada del Señor, viendo a su creación mintiéndole, diciendo, hija. Pero tenemos un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. El primer Adán fue un ladrón y fue expulsado del paraíso. Pero el último Adán, Cristo, se dirigió a un ladrón que se arrepintió en la cruz y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos un Dios misericordioso. Hermanos, por muy normal que esté el robo con nuestros compañeros de trabajo, usted y yo, como hijos de Dios, debemos de comportarnos de una manera diferente. Recuerde que usted y yo somos luz ante este mundo y por lo tanto debe brillar la luz en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en el trabajo. Como creyentes debemos ser honestos, que se note esa nueva vestidura en nuestra vida, que nuestro jefe tenga la confianza de dejarnos a cargo de su empresa, sin tener que sufrir abusos o engaños de parte de un empleado, porque qué triste es escuchar cuando alguien dice, y era cristiano. Es triste. Es triste escuchar eso. 4. Desechemos las palabras sin sentido. Dice 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala,
sino solo aquella que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Usted y yo como creyentes debemos despojarnos de toda palabra que no edifique a mi hermano y a mi hermana, a mi esposa y a mi hijo. Romanos 3:13 dice: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Una tumba abierta no huele bien y es un símbolo de corrupción. Del mismo modo lo es un hombre con una boca que solo habla groserías. Su boca está contaminada, está sucia. Y lo más lamentable, hermanos, que eso opaca la imagen de la persona. Porque yo no sé si usted ha escuchado eso y dice: mire esa persona tan simpática, wow, qué bonita esa persona. Mire cómo se viste, mire cómo habla, qué simpática. Pero si usted le escuchara la boquita que tiene, tengamos cuidado cómo hablamos. Debemos de eliminar de nuestra boca toda palabra que ofenda, que insulta, que hiere a una persona. Y para ello debemos de tener una disciplina mental. Porque todo comienza acá, ¿verdad? Y usted comienza a pensar, entonces usted tiene que tener disciplina mental para saber qué es lo que usted va a hablar. Pero esa disciplina mental se gana a través de la palabra del Señor. Meditando en la palabra del Señor, ya no van a salir palabras hirientes de nuestra boca, sino que vamos a hablar con salmos, con himnos, para edificación de su pueblo. Proverbios 12:18 lo dice en la traducción lenguaje actual: el que habla sin pensar hiere como un cuchillo. ¿Ya vio? Si usted habla sin pensar, es como cuando usted usa un cuchillo y se corta. Hiere como un cuchillo. Pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Y Proverbios 16:24 dice: panal de miel son las palabras agradables. Dulces al alma y salud para los huesos. O sea, cuando usted habla palabras bonitas, es salud para los huesos. La próxima vez, cuando alguien venga y diga: mire, hermano, es que volví a caer, por más que quise no pude, me ganó la tentación, es que el enemigo es astuto y me ganó. Pensemos lo que vamos a decir, porque muchas veces es que usted ya está acostumbrado a pecar, hermano. Ya el pecado para usted es como cualquier cosa. Siga pecando, a ver si Dios se tiene compasión de usted y lo perdona. Tengamos cuidado. Y por último, todo esto que hemos visto hace algo muy triste. Entristece al Espíritu Santo. Verso 30 dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Si queremos saber
¿Por qué necesitamos dejar la mentira, la ira, el hurtar, el lenguaje corrupto? La respuesta es no solamente porque con ello hacemos daño a nuestros seres queridos, sino que estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios por nuestras malas conductas. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios no es indiferente a nuestro comportamiento. Al contrario, Él es el más interesado de todo. La iglesia queda afectada por cómo actuamos. Nuestros hermanos también, y el testimonio ante el mundo también. Pero sobre todo, el que sufre las consecuencias de nuestras infidelidades es el Espíritu Santo. Porque lo entristecemos. El afán del Espíritu Santo es la edificación de la iglesia. Cualquier conducta nuestra que obre en contra de esa edificación se opone a la obra del Espíritu Santo e entristece o lo entristece profundamente. Recuerde, hermano y hermana, que el Espíritu Santo es el quien se encarga de todo el proceso de nuestra salvación. Él es el quien nos va transformando a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3, 17, 18 dice, en la traducción lenguaje actual, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada día nos parecemos más a Él. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a parecernos a Cristo cada día. Pero muchas veces somos indiferentes al Espíritu Santo y es la persona menos mencionada muchas veces. Y no nos damos cuenta que la presencia del Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y esas acciones, esas conductas lo entristecen a Él. El apóstol Pablo, a fin de subrayar la gravedad de entristecer al Espíritu Santo, dice dos cosas acerca de Él. Número uno, le da el título más completo. Y dice, el Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu de aquel que es santo, aquel que proviene de Dios. Este no es un espíritu cualquiera, porque viene de Dios, procede de Dios. Por lo tanto, Él desea que aquellos en quien Él habita sean santos, porque Dios es santo. Él espera que usted y yo, que portamos al Espíritu Santo en nosotros, mostremos y reflejemos diferentes conductas de acuerdo a nuestra nueva vida en Cristo. Actuar de manera carnal y no santas es atentar contra el Espíritu y es atentar contra Dios mismo. ¿Se da cuenta usted la gravedad de todo ello? ¿Se da cuenta de la gravedad cuando nuestras acciones no son las adecuadas? Estamos entristeciendo a Dios, al que nos dio la vida, al que nos dio la salvación. Y dos, nos recuerda lo que dice el capítulo 1, verso 13 de Efesios, de esta carta. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, o después de haber escuchado el mensaje de la salvación, o después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador,
habiendo creído en Él, fueron sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que garantiza nuestra redención final. De hecho, el apóstol Pablo está citando aquí el texto del Antiguo Testamento, que habla tanto de la tristeza del Espíritu Santo como de la redención del creyente. Isaías 63, 9, 10 dice: en todas sus angustias Él estuvo afligido. O sea, cuando usted y yo estamos afligidos, o cuando usted y yo estamos pasando por una dificultad, el Señor también se aflige con nosotros, porque ve lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Y dice: y el ángel de su presencia lo salvó. Está hablando del pueblo de Israel. Cuando eran esclavos, el Señor los liberó. Luego dice: y en su amor y en su compasión los redimió. De pasar a ser esclavos, ahora eran libres, gracias a Jehová. Dice: y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Pero ellos, como siempre, se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu. Sus acciones entristecieron al Espíritu Santo, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Como podemos ver, Isaías está describiendo la triste realidad de Israel. Dios los había redimido con su mano poderosa y los había constituido como su propio pueblo, pero en vez de corresponderle con gratitud y consagración, ellos, hermanos, habían seguido su propio camino. Se habían rebelado contra Dios y habían entristecido al Espíritu Santo. Y como consecuencia, el Dios que los había amado con amor, con misericordia y paciencia, se vuelve ahora contra ellos y se convierte en su enemigo y trae castigo sobre ese pueblo rebelde. Porque si usted se da cuenta, hermanos, ese pueblo rebelde no apreció la tierra prometida. Los únicos que apreciaron la tierra prometida fue Josué y Caleb. Pero toda esa generación murió. ¿Se da cuenta la gravedad de entristecer al Espíritu Santo de Dios? Y el apóstol Pablo explica este texto a los efesios. Les dice: Dios os ha redimido. Ciertamente Él os ha traído aún a la tierra prometida, pero ustedes han sido sellados con su Espíritu Santo, que es las arras de vuestra redención final y la garantía de que los llevará hacia una herencia final. Usted y yo también tenemos esa garantía. Usted y yo fuimos y estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención. Ese gran día de la consumación de todas las cosas, cuando nuestros cuerpos sean glorificados y habitaremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva para glorificar a Dios por siempre jamás. Esto debería despertar en nosotros fuertes deseos de vivir una vida santa y no entristecer al Espíritu Santo de Dios. Un comentarista dijo lo siguiente, y esto me impactó mucho. Él dice: todo pecado es doloroso para Dios, pero el pecado en sus hijos le rompe el corazón.
Cuando sus hijos rehúsan cambiar las costumbres de la vieja por los caminos de la nueva, Dios se aflige. El Espíritu Santo llora, por así decirlo, cuando ve a un cristiano mintiendo en lugar de decir la verdad, enojándose de forma injusta y no justa, robando en lugar de compartir con generosidad y hablando de una manera corrupta y destructiva en vez de pronunciar con gracia palabras edificantes. Amada iglesia de Dios, no entristezcamos al Espíritu Santo. Él es una persona. Él no es cualquier cosa. Y eso me lleva a mi conclusión. Si de verdad estamos sellados y llevamos la marca del Espíritu Santo en nosotros, que se vea en nuestra forma de hablar. Que el día de mañana nuestros amigos del trabajo digan: oh, qué diferencia, o qué diferente eres tú con este, porque tú hablas bonito, edificas mi alma. En lugar de decirle palabras, groserías o que lastimen a nuestra esposa, a nuestros hijos, digámosle: te amo. Te amo, hijo. Te amo, hija. Aunque muchas veces nuestros hijos anden haciendo cosas malas, recuerde que ese hijo es su hijo y es hijo de Dios. Y si va a aborrecer algo, aborrezca el pecado, pero no aborrezca a su hijo. Amemos al pecador. Si queremos practicar una ira santa, amemos al pecador y aborrezcamos el pecado, iglesia amada. Reflejemos nuestra nueva vestimenta en el trabajo. Muchos vienen acarreando con enojos pasados. Y qué triste y lamentable es. Qué triste y lamentable es que la persona está enojada con su hermano y su hermano o su líder y se sienta y canta, alaba, ora, dice amén, gloria a Dios, y está enojado con su hermano. ¿Y qué dice el Señor? Deja ahí tu adoración y ve y pídele perdón. Los tiempos son malos. Y no quiero ser pesimista, pero los tiempos son malos. Y se van a poner aún más malos. Y la fe de muchos de nosotros va a ser probada. Entonces, ¿cómo vamos a poder vencer todo ello? Con ayuda del Espíritu Santo. Es por eso que no le entristezcamos, amada iglesia. Amemos, adoremos, exaltemos y démosle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo en nuestra vida. Démosle lugar a los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, que son el gozo, la paz, el amor, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio.
Que cuando venga el pecado a tocar nuestra puerta, nosotros le digamos: Espíritu Santo, ayúdame a tener ese dominio propio. Ayúdame a guardar mi corazón. Ayúdame a amar a esa persona como tú le amas. Ayúdame a amar a mi familia como tú le amas. En sus fuerzas y en mis fuerzas estamos fritos, pero con la ayuda y el poder y la llenura del Espíritu Santo lo podemos hacer.